Lo que ustedes quieran, pues ahí sí tienen completa libertad. De hecho, la idea mía, pues cuando lo resuelva el jueves o viernes, dependiendo de su grupo, sería resolverlo en las dos. Pero ustedes deciden cómo, bueno, no. Yo he estado trabajando con Shader Graph, me siento cómodo, hay muchos videos en YouTube, entonces voy a hacerlo con Shader Graph. No, no hay ningún problema. Pues como lo quieran presentar. Lo, im- o sea, de hecho, lo más importante es que cumplan el resultado y que la explicación coincida con lo que hicieron. Dale. ¿Alguna otra pregunta? No, listo. Recuerden nuevamente, notas abiertas, si lo van a hacer con Shader Graph, les recomiendo que tengan como unos shaders base ya creados, unos nodos que tengan ya como que saben que posiblemente van a utilizar un nodo ya para la textura, no sé, algún nodo o un mapa pues ya hecho para las máscaras, por ejemplo. O sea, todo lo que sepan que puede ser útil eh, para el parcial y que lo puedan utilizar rápidamente. Inclusive pueden crear ya subnodos propios que crean que les van a ahorrar tiempo y el equivalente en código, tener ya algunos shaders que saben que funcionan. Casi que se pueda volver el parcial un poquito como de copiar, pegar de varios códigos, solucionar los posibles problemas que puedan ocurrir y ya. Pues realmente el parcial, y creo que lo notaron en el primer parcial, los que ya tenían hecho el simulacro se demoraron un poquito la mayoría, pues hubieron algunos que se demoraron menos de la hora en terminar el parcial, algunos ya tenían como algunos documentos o tablitas donde ponían los números y ya resolvían los cálculos y eso les facilitó mucho el trabajo. Acá piensen que es lo mismo, mientras más tengan adelantado, siendo algo pues de notas abiertas, pues más rápido va a ser el parcial. ¿Alguna otra pregunta respecto al parcial? No hay preguntas. Listo. Recuerden respecto a las... Super. Respecto a las... bueno, Santiago dijo, no, yo estaba preguntando algo y lo interrumpí. Dale, no, 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 no hay problema. Listo, entonces semana 12, que es la próxima semana, será el parcial. Semana 15 es la fecha límite para entregar el seguimiento. Recuerden que no deben dejarlo para la semana 15, pues es muy arriesgado. Y semana 17 límite para el proyecto final. Recuerden que hay dos opciones de proyecto final. Y hago una aclaración, hice un ajuste en las rúbricas del proyecto final, que son las que les había enviado por acá por el chat. Por acá, descripción de las rúbricas. Por acá tengo navegador predeterminado, otro ya aquí. En la opción 2 hay una rúbrica que ajusté, que es esta de la coherencia del efecto, que es algo que les había mencionado cuando hablé de la segunda opción, pero que vi que no lo tenía bien descrito ni el peso estaba correcto. Entonces le ajusté el peso y este de coherente se refiere a que si toma la opción 2 en la que son tres efectos en lugar de dos, pero que tiene unas rúbricas más livianas, deben garantizar que el efecto sea coherente con el objetivo que se están planteando. Es decir, yo tengo mi juego en donde uno puede matar enemigos y recibe oro y lo que yo voy a hacer es el feedback del jugador recibiendo el oro. Entonces es un proyecto completamente válido en el que si miran, pues fácilmente van a poder cumplir eso. Va a tener un audio cuando salen las monedas van a ser un sistema de partículas, sea por mesh o por billboard pueden tener una luz que se enciende en el momentico de la partícula, como para iluminar más. Es decir, pueden cumplir todo esto pero también deben garantizar que efectivamente se comunique ese mensaje. Es decir, la idea era que la persona entendiera que ganó oro, uno ve el efecto y uno dice, ah, sí, efectivamente gané oro. Ahí el efecto está siendo coherente. Pero si yo tengo un efecto en donde yo recibo daño y salen monedas de oro, ahí ya no está siendo coherente, porque no me está dando a entender que de alguna forma recibí daño. Yo entiendo que eso se presta para algunas ambigüedades y hay juegos que no necesariamente lo cumplen. Ejemplo, Sonic, pero pues Sonic ya es porque lleva un recorrido con toda la saga. Él ha manejado la misma línea en donde soltar anillos, una vez pues como las moneditas del juego, significa que uno perdió vida, pero es porque en el contexto uno recibe un golpe y uno pierde lo que ya ha acumulado. De hecho, algo parecido al Lego cuando uno muere pero es porque ya están en ese contexto y ya los jugadores están acostumbrados. Pero para eso que los proyectos de ustedes, que es una primera versión, la idea es manejar algo que efectivamente sea muy muy coherente. ¿Alguna pregunta respecto a esta rúbrica o a cualquier otra rúbrica?
No, Gio, qué sí. pena, hola. No sé, bueno, igual creo que pudo haber sido error mío desde que no presentó las rúbricas. ¿Esta rúbrica es aplicable si llega a ser el caso de que lo que hagamos sea un tráiler o un elemento de animación? ¿O Ah, solo lo que se presente como para mockup? entiendo, en ese caso la coherencia va es desde la línea gráfica. Pues de hecho aquí la coherencia la pongo como en dos partes. Una, que el mensaje que se quiere enviar efectivamente esté siendo enviado. Y la otra es la coherencia de la línea gráfica. Si por ejemplo van a hacer algo para mockup, retomemos el ejemplo de la entrega de Santiago Morales, esa está por acá. Eh, lo marcó como privado. Bueno, qué poco conveniente en ese momento. En donde la entrega tenía pues una entrega de mockup combinada con VFX, pues en ese caso los efectos deben ser coherentes con lo que está ocurriendo con el personaje. Es decir, si la línea gráfica que se eligió es futurista, pues la coherencia va en el hecho de que sean efectos futuristas. Pues sería muy raro, por ejemplo, líneas gráficas que no coinciden. Un estilo PBR, pues como tirando a realista, con unos efectos toon, podría verse raro. Al revés, un arte muy toon con una explosión muy realista podría verse raro. Un estilo futurista, uno esperaría una paleta de colores que sea futurista, pues como unos colores neón o pues muy tipo cyberpunk, que es como un juego de referente medio reciente. Eh, Sería raro, pues si es un juego futurista, utilizar una paleta de colores más tipo The Witcher, por ejemplo, que es una paleta un poquito como más apagada, más colores tipo cuero, madera, son pues muy diferentes. En ese caso aplicaría ese tipo de coherencia. Igual ahí está como descritas las dos, posiblemente no lo hayan visto porque ese fue un ítem que apenas cambió hoy. Ah, ok, ok, listo, Gio. Dale, gracias. Dale, con gusto. Bueno, recuerden revisar muy bien las rúbricas del proyecto y cuando estén avanzando en el proyecto y tengan dudas, lo mismo, reserva una tutoría atrás del Calendly y nos sentamos y miramos cuál es esa duda que tienen y cómo podemos resolverla. O sea, digamos que el sistema de tutorías no solo aplica como para la entrega de tareas o dudas que tengan de las tareas, sino también dudas del proyecto final. Y como les decía, hay un seguimiento, así que oficialmente empezamos es en la semana 13, pero si alguien quiere ir adelantando pues algún equipo, obviamente puede ir haciéndolo y puede irme preguntando en las tutorías. Creo que eso es todo como respecto a la parte introductoria, por así decirlo, del curso. Ahora ya empezando con el tema técnico, vamos a retomar la parte que estábamos viendo de bordes. Entonces estuvimos hablando del producto punto, en que si calculamos el producto punto de un objeto perdón, de las normales de un objeto con la dirección hacia la cámara podemos obtener los bordes. Y ahí es más o menos como donde estábamos quedando. Aquí lo que tengo en este momentico es una esfera con este que se llama bordes base. Un momento ya lo abro. En donde tenemos, pues hicimos varios ejemplos. Uno fue poniéndole la posición de las normales. En ese caso, cuando yo observo las normales, lo que pasa es que estoy viendo, perdón, ajusto la rotación de esto para poder moverle bien los ejes sin problema. Aquí lo que estamos viendo son unos colores asociados a los vectores normales. Entonces, por ejemplo, pues a medida que vaya siendo hacia la derecha se va poniendo más rojo, hacia la derecha y hacia arriba es una combinación de rojo y verde, o sea, amarillo, que es lo que notamos aquí en esta diagonal. Este color de acá se ve negro, pero es porque sería rojo negativo, pues sería como un -1 en rojo y por eso no se alcanza a ver. Una posibilidad para verlo podría ser, por ejemplo, que le hagamos el valor absoluto y en ese caso pues lo veríamos simétrico. Aquí está el azul, rojo por acá y verde hacia arriba. La otra opción es que hagamos algo parecido al normal map. En el normal map lo que se utiliza es la mitad de los colores para representar los valores positivos y negativos. Entonces es algo como esto. El, uno puede rotar esto. Ni siquiera sabía. No quedó derecho, aquí incómodo. Mm, bueno. En el caso de los normal map, por ejemplo, se utiliza, como necesitamos valores que vayan desde -1 hasta 1, necesitamos hacerle un remap a los colores que van desde 0 a 255 para que vayan desde -1 a 1.
Para el remap nosotros vimos alguna fórmula hace algunas clases que uno busca pues remap fórmula y listo pues hace como la conversión. Sin embargo, esta es más o menos intuitiva. Pues yo podría decir que la mitad de los colores, digamos que la mitad fuera 127, pues por facilidad porque sería 127.5. De 127 va a ser como el 0. Por debajo de 127 van a ser los números desde el 0 hasta el -1. Y por encima de 127 van a ser los números desde el 0 hasta el 1. O sea, de 127 a 155 es del 0 al 1. Del 0 al 127 son los números del -1 al 0. Que esto pues sería más o menos como lo mismo que decir que yo voy a tomar el número que tengo original, llamémoslo x, le voy a restar 0.5 y lo voy a multiplicar por 0.5. Creo que sería así. Aquí lo estoy haciendo pues en tiempo real, puedo equivocarme, pero ya miro. Entonces cuando este valga, bueno, y eso cuando son colores normales, en este caso solo meto de 0 a 1 porque en el shader ya está normalizado de 0 a 1, pero quiero convertir de 0 a 1 a de -1 a 1. Entonces cuando valga 1, me va a dar 1 menos 0.5, me va a dar el 0.5 que era por 2. Ya. Aquí está, 1 menos 0.5 me da 0.5, por 2 me va a dar el 1. Cuando x valga 1, efectivamente me dio 1. Y cuando x valga 0, me va a dar 0 menos 0.5, menos 0.5 multiplicado por 2 me va a dar el -1, ahí está bien. Y en el punto 5, que es el de la mitad, pues 0.5 menos 0.5 me va a dar 0, 0 multiplicado por 2 sigue siendo 0, o sea que esa sería la conversión. X, que es el número real, menos 0.5 por 2. Y hagamos lo mismo, pero para poder ver todos los colores sin tener negativos. Ya sabemos que este inward normal me puede dar valores negativos, porque pues me para un vector hacia la izquierda, eso es un valor negativo. Pero para mapearlo y que no me den valores negativos, voy a convertirlo, aunque aquí tendría que haberlo hecho al revés, pues sería desde acá hacia acá. Pero esto no es problema, pues esto es y es igual a esto. Yo desde acá puedo despejar. Si alguien vio un error me avisa, pero creo que sería esto. Cuando yo valga -1, este me va a dar -1 más 1, 0 por 0, 0, ahí está bien. Y cuando valga 1, 2 por 0.51, sí, ahí está bien. Entonces ese está acá. Entonces voy a tomar este valor, lo voy a sumar un 1 y lo voy a multiplicar un 0.5. Los que tengan alguna duda, pues o les cueste cierto trabajo llegar a estas fórmulas así como tratando de deducirlas de forma tan heurística, recuerden que existe la fórmula, pues por si acaso se la recuerdo, se llama remap fórmula, pues o lo hacen inclusive automático con un código. Y ahí pues demasiada información con esto. Pues aquí está la forma de hacerlo. Bueno, aquí ya está el número convertido a este inward normal que puede darme negativo, ya lo estoy convirtiendo siempre a positivos. Y aquí estaría el resultado, en donde podemos ver que efectivamente las normales no presentan ningún cambio brusco porque el modelo está bien hecho. Nuevamente esto nos permitiría ver si hay algún modelo mal hecho. Y podemos notar que hay rojo hacia la derecha, el rojo se va a ir perdiendo hacia la izquierda, el verde se va ganando hacia arriba, el verde se va perdiendo hacia abajo y el azul se va ganando hacia atrás pues porque el Z va hacia allá. Y aquí sería como lo opuesto al Z por así decirlo. Esto fue simplemente para poder visualizarlo. Y podríamos hacer lo mismo con la posición de la cámara, que fue la otra variable que vimos que era posible tener. Y no recuerdo si fue en este grupo o en el otro que me lo preguntaron, del cómo sabe cuál cámara utilizar. Pero la explicación de esto es que él hace este proceso por cada cámara. Es decir, cuando yo le digo que tome en cuenta la cámara, él tiene que hacer este mismo cálculo por cada cámara. No porque sea este tipo de shader. Siempre que yo tenga dos cámaras, pues el shader se va a ejecutar dos veces. Es lo normal. El proceso de renderizado se hace tantas veces como cámaras hayan viendo el objeto. Si yo tengo tres cámaras viendo el mismo objeto, tengo que hacer tres renders de ese objeto. Y cada uno pues hará sus propios cálculos, cada uno utilizando pues la propia cámara respecto a la cual se está haciendo el renderizado. De hecho, en parte por eso es tan costoso el VR, porque pues son dos cámaras, tengo que hacer el proceso de renderizado dos veces. ¿Alguna pregunta hasta acá?
no hay preguntas. Yo aquí Sí, como un pequeño, prefieren bordes extendiéndolos para ver las direcciones de las máquinas, ¿cierto? sí, para calcular bordes es a lo que queremos llegar. Ajá, por medio de normales, ¿sí? Exactamente, sí. Entonces ya aquí lo que quiero hacer es no solo ver las normales y ver la dirección de la cámara, que pues si bien podrían ser útiles, no es lo que quiero en este momento, sino que quiero calcular los bordes como uno menos el producto punto entre esos dos. El uno menos pues es para invertirlo. Ya vamos a ver cómo era el original y cómo queda con el uno menos. Aquí el in punto, ouch, in punto. Y me equivoqué en algo. Creo que bordes que es, eso es Ah, bordes gracias, que gracias. creo que necesite Sí, independiente. sí. Y aparte no le puse nada aquí. Cada tanto que programa en Python empiezo a tener problemas luego para los otros lenguajes. A ver. Entonces aquí ya está. Los bordes se van marcando con blanco y el resto de la superficie se va marcando con negro. Aquí nosotros podríamos poner un if bordes es mayor a 0.5 que se podría hacer pues de una vez este factor que tengo. Bordes igual a 1, de lo contrario, bordes igual a 0. Tío, el in factor. No, porque este no hace parte de los inputs, sino que ese fue un atributo que declaré ahorita en una propiedad. Ah, ok. El int sería si fuera aquí uno de los inputs. Y aquí ya tenemos el objeto donde los bordes están marcados en blanco y el objeto pues está con negro. Ya aquí yo puedo aplicar entonces lo mismo que hemos visto de máscaras, porque ya tengo, miremos que los bordes se comportarían como una máscara. Miren, esta imagen acá está el color de una máscara, en donde la máscara pues está en blanco, la zona de interés, o sea, los bordes, y el resto está negro. Esto pues porque yo le puse el uno menos, noten que si yo le quito el uno menos, pues me va a quedar al revés, me va a quedar el negro hacia afuera y el blanco hacia adentro. Listo, entonces inclusive pues yo podría ponerle a este el nombre de máscara si quisiera. Entonces vamos a ponerle a este, voy a cambiarle el nombre, eh, ve, no me funciona el refactor. Al parecer cambié eso de idioma en algún momento. No me acuerdo dónde está el refactor. Bueno, no importa. Mask. Bueno, y vamos a poner esto, pues ya sabemos que esto es poco óptimo porque esto nos crea caminos. Esto podemos optimizarlo utilizando el operador ternario, que sería esto mismo. Notemos que voy a copiar el código muy parecido para tratar de que se parezca. Estoy preguntando si se cumple esto, entonces haga esto. Dos puntos vendría siendo el else, de lo contrario, haga esto. Yo sé que para muchos es muy obvio esta anotación, pero como para todos no es, por eso la explico como tan despacio. Hasta ahí todo debe seguir igual, exceptuando pues porque hay un error. Pero este es un error en otro shader. Aquí, más que igual a más. Sí. Creo que es por el albedo, el más está dando solo un valor y son tres canales. Sí, no, en este caso era diferente porque aquí el error es que se le estaba poniendo más que igual y esta parte ya no hace falta porque eso es lo que se retorna acá. Pero es verdad que aquí lo estoy forzando a hacer un cast implícito y es mala práctica. No, no sale error de consola, es mala práctica en términos de optimización. Pero el error que me había salido es porque yo le había puesto mask igual y eso no se usa en este tipo de notación. Pues aquí se pone directamente cuál va a ser el resultado. Entonces ya aquí tengo mi máscara. Profe, Sí. una pregunta. Cuando le quitas el uno, pues que como que se invierten los colores, porque el borde se veía más grueso. Pero tendría que cambiar. O sea, si quito este uno, si invierto, también tendría que invertir esa desigualdad. Ah, ok. Por eso. Ajá. Ya vamos a retomar entonces, vamos a repasar por acá la clase de máscaras. Y miremos que cuando queríamos trabajar con máscaras, aquí pues esta operación que es la que queríamos, nos dicen, multiplique la textura original por uno menos la máscara. Entonces vamos a hacer eso.
textura original, voy a llamar aquí este float 4 output, eh, C, que es la textura original, multiplicado por 1 menos la máscara. Y luego en otra operación voy a hacer el color multiplicado por la máscara, pues lo podría hacer aquí mismo para ahorrarme una línea. Y aquí sería el color, que aquí lo tengo declarado, por la máscara. Y luego dice que haga la suma, ya es que se me había ido, entre ellos dos. Pues aquí no lo hice en 3 líneas, pues lo hice en una sola línea, pero es el mismo resultado. Y eso pues es lo que le vamos a pasar al albedo. Y ya tenemos aquí una esfera a la que le puedo poner el relleno que yo quiera, pero aparte tengo un borde al que le puedo cambiar el color. Y aquí puedo controlar como qué tan grueso es el borde. Yo, Sí, aprovechando que estás ahí, ¿cómo es que hiciste para cambiar el tipo de color? Lo hiciste en una clase, si no estoy mal, el HDR creo que se llamaba, si no estoy mal, sí, si Home queremos Dynamic poner, Range. ya, listo, ya, en un momentico paso allá cuando explique el efecto Fresnel, ya en un momentico paso para allá. ¿Qué otra pregunta tienen de pronto? Aprovechando también, si Yo llenas tengo una. el factor, pues si lo pones en el mínimo, todo el objeto se pinta. Claro, porque pues si es menor a cero, pues daría cero. Ya suena. Listo. Juan Esteban, dígame. Sí, entonces es así como se hacen, digamos, esos efectos que parece como cartoon. Esa es, No cartoon, sino los bordes de modelos 3D. esa es una de las formas, exactamente. Entonces, esa es una excelente pregunta, porque este tema es, de hecho, el tema de los bordes en 3D es un tema complejo. No, les voy a mostrar, hablar de 3 alternativas aquí. Esta es una alternativa que se ha utilizado muchas veces. Esperemos que se repita el GIF, pero bueno, básicamente se toma el modelo se duplica. Al duplicado del modelo se le pone más grande. Entonces, modelo original, se duplica el modelo, se invierten las normales de la copia, se extrude, pues como que se pone más gordito, y se pinta, por ejemplo, en negro. Esa es una de las formas en las que algunos juegos utilizan para poner bordes y es muy pulida. O sea, si notan el resultado final de la tortuguita con los bordes, funciona muy bien. Está resaltando las partes que interesan. ¿Cuál es el problema de esta técnica? Que utiliza el doble de mallas. Esto inclusive se puede hacer directamente desde shader, es decir, si cuando uno programa un shader nativo en GLCL o HLCL, sin ayuda del shader lab ni nada, uno puede inclusive duplicar la malla para hacer esta clase de operaciones por código. Sin embargo, pues tenemos el problema que son 2 mallas, son 2 pasadas, es un poquito más pesado. Aparte pues de las implicaciones en costo de memoria al tener el doble de mallas por cada objeto que quiera calcular los bordes. Pero es una forma y ha sido pues utilizada. Siguiente forma, podemos calcular el producto punto y entre las normales del objeto y la cámara, teniendo la ventaja de que el concepto de borde pues depende de la cámara. Por eso yo lo veo como un borde, pero si lo miro desde arriba sigue siendo un borde y desde acá sigue siendo un borde y así. Y la otra forma es utilizando algo que pues de hecho vemos en visión artificial que se llama los kernel. Hay unos kernel que nos permiten hacer detección de bordes. Los kernel son unas imágenes pequeñitas o unas matrices pequeñas, pues para los que están fuera de contexto, que nos permiten, esto no iba aquí todavía, eh, que nos permiten calcular ciertos operaciones, como modificar la imagen para llegar a ciertos resultados, como por ejemplo detectar bordes, detectar esquinas o difuminar. Yo puedo aplicarle a una imagen, como vemos aquí, la detección de bordes para lograr hacer eso. De hecho, voy a ir abriendo por acá un proyecto para mostrarlo un poco más claro. Pero es eso, yo puedo aplicar como un Esta, detec- kernel. Sí. esta detección de bordes no me daría los bordes, pero de la textura. Ya. También depende. Si estamos hablando de la cámara RGB, sí. Si estamos hablando de la cámara de profundidad, no. Pues porque Unity siempre tiene una cámara de profundidad que está renderizándose, que es lo que se conoce como el Z-buffer. Entonces esa cámara de profundidad, si yo la detecto con el kernel detección de bordes, lo que va a detectar es que hay un cambio de profundidad entre este objeto y el piso.
Es ahí es cuando funciona. Ahí me hice entender con eso último, Juan. Sí. Excelente. Entonces miren que el tema de detección de bordes es un tema que está lejos de ser trivial. Ahí les mencioné tres técnicas muy fáciles de implementar, pues a medida que vayamos llegando a ellas, y muy populares. Sin embargo, este tema es, digamos, tan utilizado porque el llegar a gráficos estilizados ha sido una tendencia de muchas empresas, que ha sido un tema que se ha trabajado en papers, pues en artículos aprobados por personas que trabajan el tema. Ya les muestro aquí lo que les decía. Mm. Esto acá es un kernel. Por ejemplo, este es un kernel para detectar bordes. Aquí lo tengo completamente manual, simplemente para unas pruebas que estoy haciendo. Pero aquí lo que quiero mostrarles es primero que existe la cámara de profundidad. Entonces yo puedo renderizar la cámara de profundidad que vendría siendo esta de acá. Ah, utilice el mismo nombre de variable, mi error. Ah, claro, lo tengo multiplicado por -8, ya un momento. Esta es la cámara de profundidad. Siempre Unity tiene una cámara de profundidad que está renderizándose. Esto lo utiliza para muchas cosas, pues para efectos, para suavizar las partículas cuando uno activa el modo soft, para calcular los objetos en transparencia, cuál está más cerquita y cuál está más lejos para poder saber cuál renderizar primero. Si él no supiera eso, pues él no sabría cuál objeto renderizar más adelante que otro. Esta es la cámara de profundidad. Y esto que están viendo aquí es el kernel aplicado de forma muy manual. Y cuando yo le aplico el kernel, noten que aquí puedo hacer otra vez aquí me falta el -8, detección de bordes, que estamos viendo acá. Voy a resaltar esto, pues voy a multiplicarlo por un número grande y ahí está. Y ahí tengo detección de bordes, esto sigue funcionando en 3D. Entonces, pues cualquier cosa que yo haga aquí estoy con los bordes. Y si yo a esos bordes le restara la imagen original, que es lo que tengo por acá, eh, que me equivoqué. Ah, eso no lleva punto y coma. Listo. Entonces anotemos aquí como ya todo tiene los bordes. Aquí hay una particularidad, pues es que tengo dos bordes, uno blanco y uno negro, pero eso ya es pues porque el tipo de shader que utiliza hay unos valores que me dan negativos y que en otros contextos se podría haber hecho cero y aquí no se hace. Lo voy a solucionar aquí pues elevando el cuadrado y eso ya me quita todos los negativos. Aquí ya saber lo que decíamos. Entonces miremos que aquí también tengo los bordes de los personajes. E igual pues yo podría controlar el thickness, si quisiera que fueran los bordes más gruesos. Y esa es otra de las posibilidades. En este caso no dependemos del producto punto, sino que se está haciendo utilizando la cámara. Tiene algunas desventajas como los objetos que están muy cerquita del piso. Noten que la derivada, bueno aquí me estoy adelantando, pero bueno, el cambio entre la profundidad del personaje y el piso es muy bajita, entonces a los zapatos no le está poniendo bordes. Es una de las desventajas, pero es una forma barata porque lo hace a todos los objetos a la vez. Entonces, bueno, ahí pues yo sé que me estoy adelantando un poco en temas, pero es bueno pues que vayan viendo que existen varias formas. eh, Así que efectivamente esa es una forma, pero no es la única. Ahí fue claro pues para Juan, que fue el que me hizo la pregunta, y para el resto del salón, o qué dudas tienen de eso que acabo de mostrar. Para mí, claro. Excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? No. Igual recuerden que está un curso de visión artificial también que pueden ver como electivo, a los que les llame la atención este tema. eh, pues de visión artificial, ese parte como, pues hay como ciertos puntos donde se conectan algunos de los conocimientos. Entonces, pues es interesante para los que quieran curiosearla. Bueno, entonces aquí ya tenemos los bordes, podemos controlar qué tan fuertes son los bordes y podemos cambiarle el color. Entonces, digamos, una operación muy común que uno quisiera hacer es, por ejemplo, un objeto que yo quiero que la persona recoja, es ponerle, por ejemplo, los bordes y hacer que los bordes titilen, por ejemplo. Pues o acompañarlo con una luz para que se note más, ya dependerá del tipo de efecto pues que queramos lograr.
¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces ahora vamos a hacer algo pero con los colores HDR para ver cómo lo podemos hacer y aparte para aplicar un efecto que es muy conocido que se conoce como Fresnel. Fresnel es un efecto que ocurre Fresnel Effect en la naturaleza y es que los objetos alcanzan el máximo punto del brillo en el punto en donde está el borde. Entonces justo donde está el borde es el punto donde más va a brillar un objeto. Entonces, bueno, estaba esperando que saliera algún objeto real para no verlo. Está bien. Bueno, luego buscar algún ejemplo para agregar las diapositivas. Aquí igual pues se alcanza a notar que aquí le ponen como un brillo adicional. Aquí se alcanza a notar en la parte de arriba. eh, y este no. Y este se va a ver un poquito más real, pero es porque en el mundo real así es como ocurre. En los bordes justamente del objeto es donde se alcanza el máximo punto de brillo de un objeto. Y para lograrlo pues necesitaremos saber dónde están los bordes, pero nosotros ya sabemos cómo detectar bordes. Entonces vamos a utilizar este mismo efecto, lo voy a duplicar y voy a crear este shader que se va a llamar Fresnel. Y acá lo que voy a hacer es ponerle a este el cambiarle el nombre, Fresnel. Y ya está lo que yo había llamado la máscara, en lugar de ponérsela aquí a la salida, yo voy a dejar la salida solo con el C. Y voy a utilizar la máscara, pero en la emisión. O.emission igual a la Diego, máscara. podemos saber dónde está la luz, digamos, la luz direccional. Sí, claro que sí. Nosotros podríamos saberlo para orientar que el Fresnel sea en la misma dirección de la luz, pero eso lo vemos es cuando lleguemos a modelos de luz. Por ahora pues va a ser como un efecto Fresnel que va a ser un poquito raro porque va a ser sobre todo el objeto, pero cuando veamos modelos de luz vamos a ver que los parámetros que uno conoce, igual los que quieran se pueden ir adelantando, no es un tema pues para nada difícil. eh, que en los modelos de luz nosotros tenemos varias variables que son la dirección de la luz que se llama light year, la atenuación que se refiere a las sombras. Pero nosotros pues ya teniendo la dirección de la luz pues ya podemos hacer un Fresnel que dependa de la dirección de la luz. Noten que ese es pues uno de los parámetros. Aquí igual pues está como explicado los parámetros, aquí se retoma la parte de lo del producto punto. No nos falta pues igual tanto para llegar a esas clases. Pues sigue, estamos en bordes, transparencia, luego sigue posición y luego ahí sí modelos de luz. No sé, Juan, si responde la pregunta como a medias, pues porque no hemos llegado allá. Sí se puede acceder, pero lo veremos más adelante. Listo, sí. Claro. Listo, súper bien. Entonces ahora sí, aquí la emisión va a ser la máscara multiplicada por el color. Entonces para este otro shader que acabamos de hacer, voy a crear un material. Que es este de acá. Voy a poner pues aquí cualquier textura simplemente para que se vea esta parte. Ya sabemos que esto se va a comportar como luz. Pues si notan, efectivamente se comporta como si fuera luz. Pues en el efecto Fresnel, pues este luz debería coincidir con la luz del mundo. Si la luz del mundo es blanco, pues podría ser blanco. Pero si la luz del mundo es, digamos, un azul, pues podría ser un azul. Sin embargo, pues notemos que el Fresnel se ve muy raro porque está haciendo un corte muy brusco. Para Fresnel normalmente no se utiliza, normalmente no, pues para Fresnel no se utilizan este condicional de acá, sino que vamos a utilizar es una potencia, porque la potencia nos va a permitir que sea más suave el efecto. Y esto lo podemos visualizar en cualquier sistema pues, de gráficas como Desmos. Pensemos en que la forma en que va cambiando la gráfica es como llegó a la X, en donde en el centro no hay nada de borde y hacia afuera habría 100% de borde. Entonces como este cambio así lineal. Pero qué tal si yo tomara ese borde y le digo, pero yo lo quiero elevar a la 3, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el resultado? Que va a empezar con muy hacia el centro, va a haber una parte más grande sin borde. Noten que ahorita desde aquí ya empezaba a subir, aquí se demora hasta punto 1 para empezar a subir. Y luego sube, pero sube muy fuerte al final y en la parte intermedia sube muy despacio. Entonces empieza despacio y luego se acelera. Entonces notemos pues, aquí el cambio.
Esto debería ser pues una propiedad. Aquí lo estoy haciendo manual. Y aquí noten que ya se empieza a notar mucho mejor como un Fresnel, porque efectivamente pues está viéndose brillante en los bordes, pero se empieza a difuminar hacia adentro. Podría elevarlo a un número pues más grande y se va a notar más el cambio. Noten aquí cuando le quito la potencia, el cambio, donde se ve muy fuerte inclusive en el centro, y con la potencia que logramos ir atenuando la curva. Eso lo podemos ver aquí igual en la gráfica. Si yo elevara por ejemplo las 10, noten cómo la atenué mucho al principio y luego ¡pum! Se dispara súper fuerte. Entonces aquí pues podría lo mismo, ponerlo a las 10, nos va a pasar eso mismo que acabamos de ver en la gráfica, en donde se empiezan a resaltar solo los bordes. ¿Preguntas hasta acá? Sí. Una duda, en Fresnel nosotros podemos hacer una manera de que solo se presente, por ejemplo, en media parte de la esfera, o sí o sí debido a que lo estamos utilizando con los bordes sacados por normal map, todo el borde. No, nosotros sí podríamos hacerlo en parte de la esfera, inclusive pues con lo que hemos visto, podemos hacer aquí unas pruebas sencillas. Yo voy a poner aquí un cambiecito y ya paso para allá. Entonces cambiamos este acá. Voy a utilizar el mismo color para el Fresnel que para la luz. Copy, paste. Solo que este está pues muy fuerte, voy a ponerlo más pálido. Pero bueno, pues ahí ya estaría como más o menos la misma lógica. Una luz azul pues implicaría un Fresnel azul. Y pensemos en que si yo tengo acceso a las, este no es, si yo tengo acceso a los normales y las normales que están hacia más arriba, pues yo puedo saberlas. Pues así, la normal va hacia arriba, yo lo sé porque ya es positivo y las normales que van hacia abajo, yo sé cuáles son porque ya es negativo. Entonces voy a poner aquí un corte brusco, pero para explicar la idea, voy a decirle aquí, si la normal en Y es mayor a cero, o sea, solo las que están hacia arriba, en ese caso voy a hacer la emisión y de resto pues no le voy a poner ninguna emisión. Y notemos aquí que ya la tengo acá. Pero igual pues yo podría convertir, ahí bueno, primero ahí quedó claro, Julián creo que fue el que me preguntó, ¿Me puedes mostrar otra vez el código de shader aquí? claro, Listo, estás calculándole las normales en Y a partir de cierto valor. exactamente. Sí, ya con eso podríamos incluso tirarla a que sea mayor a 30 grados, entonces 30 grados de la esfera solo va a pintar. Exactamente, claro, yo podría convertir, para los que pronto están un poquito más oxidados en matemáticas, lo que dice Julián tiene mucho sentido, por el hecho, pues, yo puedo acá buscar un triángulo, yo puedo pensar en que yo tengo esta última versión de Inkscape, está como todo grande, todos los iconos, es muy extraño, trayecto, objeto, trayecto. Yo podría decir que los que tengan más de cierto valor en X y más de cierto valor en Y, pero pues eso implícitamente es un ángulo, pues porque tangente inversa de ese valor en Y ese valor en X, pues me va a dar el ángulo que hay entre ellos. Por poner pues como un ejemplo. Inclusive lo puedo hacer suavizado, o sea, pensemos en que yo quiero que sea hacia arriba, pero que se empiece a apagar despacio hacia abajo. Entonces yo ya sé que mientras más arriba, este más se va acercando a uno. Entonces, ¿qué tal si yo multiplico la emisión por este? Ahí tendría un problema con los menos uno, entonces voy a hacer aquí una solución muy rápida. Float y igual a esto. eh, Error. Entonces, esto es mayor a cero. Si sí, póngame este mismo valor. Y si es menor a cero, póngame el cero. O sea, si es mayor a cero, déjelo como estaba. Si es menor a cero, pongo en cero para no tener problema con los negativos. Multiplicado por y. Y notemos que aquí ya se empieza a difuminar desde arriba, se empieza a perder hacia abajo. Y ahí solo tendríamos como el Fresnel arriba del todo. Y si lo quiero a la derecha, arriba, pues podría ser algo parecido con X. Sin embargo, pues como preguntaba Juan Esteban ahorita, si se podía hacer con la dirección de la luz, sería la forma más coherente de hacerlo, con base en la dirección de la luz. De modo que funcione mejor. Pero piensen en que no, que con lo que hemos visto hasta ahora, inclusive es posible, si ustedes no van a cambiar la dirección de la luz del juego, pues pueden poner aquí el vector quemado, por así decirlo, que lo van a hacer, o inclusive serializar
un vector 3 y ese vector 3 pasárselo por código. Ese vector 3 se referiría a la posición como del Sol y ya con base en eso hacer los cálculos. Porque igual pues yo puedo serializar aquí un vector 3 y pasarlo por código como lo hemos visto. Entonces realmente a veces uno pareciera que le falta mucho por ver, pero realmente con lo que hemos visto hasta ahora hay un montón de efectos que se pueden hacer, incluyendo pues un Fresnel mejor hecho con la posición de la luz. Preguntas hasta acá. Y no sé si cambiamos, por ejemplo, el cero del condicional por el factor, tendremos una manera de controlar a que las figuras las lleguen. Eso, por ejemplo, claro, yo inclusive podría poner aquí el factor, entonces si yo le pongo mayor a tal número, y podría bajar más el Fresnel o lo pongo en X y en Y o pongo un factor para X y otro factor para Y y podría controlarlo de esa forma. Exacto, yo puedo parametrizarlo. Es una muy buena idea. Yo hago la aclaración que yo muchas veces pongo números quemados o números mágicos que llaman dentro del código, pero eso es una mala práctica. Pues esto debió ser esto debió ser una propiedad. Yo la pongo aquí pues porque estamos en la clase avanzando como respondiendo preguntas, entonces no siempre hago las mejores prácticas, pero aclaro, poner números así como mágicos, como de la nada, inclusive umbrales, no es buena práctica. Lo normal es tenerlos en propiedades serializadas que yo pueda controlar fácilmente. Preguntas adicionales. Bueno, yo, el normal en Y, cuando estás midiendo el Fresnel, él ya está, él ya está normalizado, ¿cierto? Sí, sí, ya están normalizados estos valores. Ahora respondiendo a lo que me había preguntado Santiago ahorita, antes de que se me olvide, nosotros podemos poner aquí un modificador que diga HDR. eh, y aquí, entonces, ya este color va a ser HDR y ya yo puedo controlar aquí como la intensidad de ese color. Aquí para este pues se ve un poquito raro el hecho de que se corte tan brusco arriba. Eh, podría poner, voy a hacer aquí algo pues como el mismo truco de ahorita para que no se corte tan brusco. Noten que ya se empieza a cortar pero es más suave. Y ya aquí yo podría poner pues como el color que yo quiera. Y tenemos la ventaja de que es HDR, como es un color HDR pues es un color que permite manejar mejores brillos y si hay algún detalle dentro del brillo se va a ver mejor. Ahí primero Santiago que había preguntado ahorita, ¿queda claro cómo se utiliza el modificador? No, sí, 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 sí. Ex- Sí. excelente. Es muy fácil que solo sea eso. Sí, sí, a mí también me sorprendió la primera vez porque pensé que iba a ser algo súper raro y no. Eh, Por, ej- sí, dígame. por ejemplo, eso lo que quería saber era para un efecto que yo tengo de unos pantalones que están congelando, era hacerle el brillo más, Que se más vea alto. bien brillante, exacto. Pero tengan en cuenta que el HDR funciona mejor en el espacio de color lineal. En Project Settings deben revisar que en Player tengan marcado, no, eso era no era Settings, que tengan marcado el espacio lineal. Porque en Gamma el HDR no se ve tan bien. Pues digamos que el Gamma no aprovecha el potencial del HDR. Porque el Gamma no está hecho para mostrar los brillos, los condiciones, o sea, el HDR funciona en condiciones extremas. El HDR funciona para que los brillos muy brillantes se vean bien y las zonas muy oscuras se vean bien, que no pasa con el color normal. Pero el espacio de color gamma no está hecho para eso y por lo tanto no aprovecha el HDR. Miremos acá que se alcanza a ver rápido en las imágenes de Google. Notemos aquí en el personaje, ah, aquí, cuando yo tengo el espacio lineal, que es lo normal, y tengo algo brillante, se ve normal, se empieza brillante y se empieza a hacer hacia el oscuro. Pero notemos que en el espacio gamma lo que es muy brillante se daña, se pone un color blanco muy pálido, como si se perdiera el color de la piel. Noten que aquí se sigue viendo color piel, aquí es un color blanco completamente pálido, como si se perdiera. Aparte noten el corte tan brusco que se hace de la luz versus un corte más difuminado que hay aquí. Y lo mismo en el gamma, en los lugares muy oscuros, se crean unos brillos falsos que no deberían existir y también un corte un poquito, digamos, incorrecto a lo que esperaríamos, mientras que en el espacio lineal los colores siguen siendo más naturales, como el color piel se parece más al color piel. Solo que el espacio lineal es más costoso, eh, inclusive creo que en uno de los últimos blogs que leí podía afectar inclusive el rendimiento en un 15% para mobile. Así que este no es un espacio que se utiliza normalmente en mobile, solo se utiliza en PC. E inclusive hay celulares que no soportan este espacio, entonces pues para mobile uno va a la fija con este.
Pero si están en PC y van a utilizar HDR, recuerden moverse el espacio lineal para poder que se aplique esto, pues de que las partes brillantes no se vean como no deberían, como un pálido que no debería, y las partes oscuras igual conserven su comportamiento natural. Preguntas hasta acá. No hay preguntas, listo, miren que aquí ya vimos entonces cómo hacer el efecto Fresnel, le pusimos algunos limitantes aquí pues para lo que no fueran todos los ejes, se lo voy a quitar para dejarlo como estaba originalmente, ahí está, y nosotros pues supongamos que queremos hacer un objeto que la persona pueda capturar. En ese caso, lo que nos interesa es movimiento. Recuerden que algo que les he resaltado de que estamos viendo VFX, pues desde la primera parte de partículas, es que el ojo humano en su proceso evolutivo aprendió a basarse en la vista. A uno se le pierde el mouse, aquí literalmente se me perdió y uno lo empieza a mover y rápidamente lo detecta, porque el ojo humano evolucionó para detectar movimiento. Por temas de seguridad posiblemente, ¿cierto? Detectar cuando había algún depredador o algo así, pues ese fue el tipo de evolución. Si queremos llamar la atención de nuestro jugador, movimiento es una de las formas muy comunes de hacerlo y que lo utilizan muchos juegos. Movimiento implica un cambio respecto al tiempo, es decir, que de alguna forma pues tendremos que utilizar el tiempo. Y una de ellas pues es que digamos seno del tiempo. Aquí ya voy a hacer una corrección. ¿Cuál es el problema con la onda seno? Pues que nos puede dar valores negativos, pero eso pues, lo podemos evitar con matemática básica, nada del otro mundo. Y igual a seno de x, este va a dar valores entre -1 y 1, mientras que yo quisiera que me diera valores entre 0 y 1. ¿Quién recuerda de pronto cómo puedo convertir esta función senoidal para que solo me dé valores entre 0 y 1 y no entre -1 y 1? La puede elevar al cuadrado. Muy bien ambas respuestas, sin embargo elevar al cuadrado cambia el comportamiento, Juan Esteban, eso se puede hacer y algunos lo hacen de esta forma, pero quiero que tengan en cuenta que esto cambia un poco el comportamiento porque pues primero es más costoso, ¿cierto? Y aquí lo que estamos haciendo es obligar a los negativos a que sean positivos, no es que estemos desplazando la gráfica. Pero sí, pues es una solución rápida en la que ya nos va a dar de 0 a 1, pero también es una solución costosa porque estamos ahí, pues multiplicando por el seno, o sea que estamos calculando el seno dos veces. Bueno, entonces sí funciona, y en PC pues de hecho no le paren tantas bolas a eso. Si estamos para mobile, pues vamos a hacer lo que nos decía Coronado, que es una suma, solo que pues es suma y multiplicación. Le podemos sumar 0.5 para desplazarla hacia arriba y multiplicar por 0.5 para que ya no vaya desde 0 hasta 2. Pero noten que si yo le pusiera solo esta parte, digamos +1, lo que pasa es que va desde 0 hasta 2. Entonces tengo que acompañarlo. Un cambio de amplitud y un cambio de offset, pues de desplazamiento. Y lo que está aquí adentro se refiere a la velocidad angular, o lo puedo escribir en forma de periodo. Entonces 2pi dividido el periodo. Entonces digamos que el periodo yo quiero que sea 2. Significa que cada 2 segundos se repite completamente la gráfica. Noten que la gráfica empezó aquí en este punto y a los 2 segundos llegó exactamente a ese mismo punto. Ese es el periodo. Entonces esta ecuación de acá es la que me interesa. Voy a guardarle una variable nada más para que sea pues más fácil de leer el código. Cuando yo programo normalmente pues no lo hago en tantas líneas, pero es más como por temas de que sea legible. Entonces aquí sería, pensé que iba a dar así, pero no permite copiar décimas como yo creí. Entonces sería seno multiplicado por, perdón, seno de 2pi sobre el periodo, 2 por, yo no me acuerdo si pi existe. Yo supondría que sí, pero ya voy a buscar. Ah, no, la definen con minúscula que la definí, listo. Entonces 2 por pi multiplicado por el tiempo, dividido el periodo, este sería lo que nosotros pondríamos como parámetro. Digamos que yo quiero que se repita cada un segundo, pues voy a ir sobre 1. Parece que no tiene sentido, pero es para ahorita cambiarlo fácil. Y eso le teníamos que multiplicar el punto 5 y sumar el punto 5 y ya esto lo multiplicamos por y ya este va a empezar a cambiar con base en el tiempo, pues eso esperaba yo. Ya voy a mirar qué pasó.
Sí, tengo Fresnel, sí, tengo eso multiplicado por color multiplicado por yeses, 2pi por el tiempo por punto 5 más punto 5. Yo no tengo la variable de tiempo, en serio. Pero esta es la variable reservada de Unity, sí. Sí, lo hablaba. S- Sí, de la propiedad. Ajá. Inclusive, o sea, si yo hago esto, aquí pues respecto al tiempo notemos cómo va cambiando. Eh, pero ya miro, pues voy a empezar aquí con... Ah, lo otro es que sea que el periodo que me esté dando algún valor muy grande y no se alcance a notar porque tenga algún error en alguna parte. No pareciera es como que el tiempo no está avanzando. Bueno, para no demorarme mucho acá, voy a empezar a depurar un poco rápido acá. Entonces voy a empezar a probar primero solo con el tiempo, para ver si tiene que ver el problema con el periodo. O lo otro es que el cambio sea... No, ahí sí, ahí está cambiando, pero está muy lento. Entonces aquí cuando lo multiplico por 2pi, igual debe seguir funcionando. Aquí lo que faltaría es ponerle un periodo muy cortico. Aquí le estoy diciendo un periodo de punto 1. Ya voy a verificar aquí con la gráfica si tengo algún error. 2pi dividido 0.1 y este x pues sería el tiempo y efectivamente debería estar oscilando supremamente rápido. Y cuando él oscila, 0 multiplicado por cualquier cosa sería darme 0. Pero no sé si sí se está moviendo y es muy poquito lo que se mueve. Yo creo que sí se está moviendo, pero muy poquitico. O alcanza a ser tan rápido que no se alcanza a notar, no sé todavía. Vamos por acá. Voy a quitarle eso para que me dé un valor negativo. Como va a dar un valor negativo, ese tiempo va a estar con emisión cero, o sea que se va a quedar apagado más tiempo. Ahí puede ser que esté en la parte del cero y en algún momento voy a empezar a subir. No puedo creer que me va a tocar pastelear de un código mío viejo. Por aquí lo he hecho con velocidad angular. ¿O será que esta constante no me está dando bien? Voy a culpar esa constante de acá que es como el cambio que tengo. Sí, ahora sí vuelvo a ponerle esto. La constante se estaba haciendo cero. Creo que es porque las constantes no se pueden definir aquí dentro de este mismo CG program, porque cuando llegan acá él las hace cero todas las constantes, a menos de que hayan sido marcadas. Ya lo pongo por acá. De forma diferente, creo que es con otro modificador. Ya busco projects. No tengo ni siquiera Notepad instalados que formateé en Semana Santa. A ver. Tun, tun, tun. Por acá tengo unas constantes, estoy seguro. Static. Ahora sí. Listo. Pues cuando, si no le pongo el static, él la reinicia cuando sale en esa parte del código específica.
Entonces ahora sí, ya tenemos como el objeto que va titilando como tratando de llamar la atención del jugador, pues ya el color también lo podemos controlar por acá. Y sabemos que el color inclusive le podemos modificar pues como el HDR. Y la velocidad la controlamos con este parámetro acá que es el periodo. Entonces, ¿a qué se refiere el periodo .5? Sería que a los .5 segundos vuelve y empieza a prenderse la luz. Si yo le pusiera un segundo, pues quiere decir que cada un segundo vuelve y se prende la luz. Ya ese pues va a ser como periodo, que es lo opuesto de frecuencia. Sería como lo contrario a la velocidad, por así decirlo. Sin embargo, es fácil de manejar porque lo podemos controlar por tiempo, entonces ya podemos sincronizarlo con una luz que también cada segundo vuelve y se enciende o algo así. Y ahora sí, aquí está el Fresnel y el efecto con el pulso para llamar la atención del jugador. Y con eso quedaríamos por hoy. ¿Qué pregunta tienen de lo que vimos? No, creo que ninguna, sí. No, yo creo, me sorprendió lo de que el problema haya sido la potencia del pulso. Sí, le hubiésemos ahorrado y dañado mucho el juego antes de pronto empezar a usarlo. Sí, yo sé que es raro. Yo también me demoré alguna vez recordando que esto, dándome cuenta que esto era porque cualquier variable en Shader Lab, porque solo me ha pasado en Shader Lab, que uno ponga aquí en la declaración, él la borra a cero, a menos de que la marquemos como estática, porque ya no pertenece a este objeto, sino que va a pertenecer como a la clase Fresnel, por así decirlo, entonces ya él conserva el valor. Eh, Estoy seguro que hay otras formas de organizarlo para no tener que ponerlo como constante, pero justo ahorita no recuerdo ninguna, entonces esa fue la solución como más rápida para llegar acá. Y ahí está pues este efecto que ojalá le sirva pues para los proyectos. ¿Alguna pregunta? No, yo eso es todo. Listo, súper bien. Entonces, esto es todo por hoy. Voy a parar la grabación. Cualquier duda, como siempre.